Vamos a hablar precisamente entonces de este decreto. Ya estamos acondicionando al doctor Fernando Bustos. Muchas medidas, se agiliza, se flexibiliza en el análisis de la solicitud de admisión al proceso de reorganización de las propias empresas. Doctor Bustos, buenos días, nuevamente con usted. Ahora sí, la tercera es la vencida. Bienvenido aquí a Redman Noticias. Buenos días. Bueno, doctor Bustos, ¿en qué consiste este decreto novedoso? Han llamado algunos sectores el decreto 560 del gobierno como alternativa para poder salvar a tantas empresas que están sufriendo crisis en esta época de pandemia. Sí, efectivamente, el decreto 560 introduce unos mecanismos que facilitan el acceso a los procesos de salvamento empresarial y además crean unos alivios importantísimos para las empresas. Es muy importante entender que la finalidad de estos mecanismos es salvar el empleo y conservar la empresa como unidad de explotación económica. En principio... Doctor Bustos, pero entonces, para ser un poco más puntuales, ¿qué sería a su juicio como lo más atractivo que trae este decreto? Son varias cosas. En principio se agiliza la entrada a los trámites de reorganización y de salvamento empresarial, a los tradicionales que ya existían. Pero adicionalmente se crean dos procedimientos nuevos. Procedimientos express que en un término de 3 meses podría la empresa lograr un acuerdo con todos sus acreedores y continuar funcionando sin ningún problema. El acceso a estos mecanismos protege a la empresa y permite seguir trabajando y le permite seguir pagando sus nóminas a tiempo. Es muy importante entender que estos mecanismos no son para que la empresa deje de pagar a los trabajadores, por el contrario, es para que la empresa pueda seguir trabajando y tenga alivios. Entonces, no solo se facilita la entrada a los trámites y además se crean 2 trámites express, sino que adicionalmente se permiten beneficios como facilidades en la obtención de nueva financiación para las empresas que están en trámites de salvamento. Esto es una innovación importantísima porque el régimen que traía Colombia, si bien permitía la financiación, no era tan flexible y tan fácil para el empresario obtenerla, no había tantos incentivos, pero ahora sí hay incentivos que permiten que el deudor en insolvencia tenga nueva financiación para que su empresa siga funcionando. Además, hay alivios tributarios para las empresas que se acojan. Además, como les decía, se crearon 2 trámites express y uno de ellos se puede adelantar ante la Cámara de Comercio de la localidad de la empresa. Esto acerca al empresario con la autoridad ante la que va a adelantar el trámite y le permite adelantarlo de una manera mucho más fácil, más ágil y más expedita que el mecanismo tradicional que teníamos. Entonces, en Colombia quedamos con 4 alternativas de procesos de salvamento empresarial. Ya le corresponde a los empresarios estudiar cuál es el que mejor le corresponde, el que mejor le sirve para que pueda seguir adelante con su actividad, proteger la empresa y proteger el empleo. Doctor Bustos, ¿y qué empresas pueden acceder? ¿Y qué garantía deben tener esas empresas para poder responder al Estado frente si se acogen a este decreto? Esa pregunta es importantísima y hemos considerado que este decreto es una de las medidas más democráticas que ha dictado el gobierno para atender esta crisis en materia económica. ¿Por qué? Porque empresas de todos los tamaños y de todos los sectores podrían acceder a estos procedimientos. Empresas desde las más pequeñitas hasta las más grandes podrían acceder a estos procedimientos. No necesitan ningún requisito especial, simplemente pues deben cumplir con las normas propias de los comerciantes, llevar una contabilidad de acuerdo a las normas. Pero incluso uno de los grandes beneficios que tiene este nuevo decreto es que para agilizar la entrada de las empresas se va a hacer muy ágil la revisión de la información por parte de la autoridad y la empresa va a poder entrar muy rápido. Entonces recordemos que es un mecanismo que protege empresas de todos los tamaños, por eso es una medida muy democrática al alcance de todos. Es que miren, ninguna empresa viable debería perderse por una crisis de liquidez. Cualquier empresa que es viable, que atraviesa una crisis de liquidez, pues ya sabemos toda la situación que estamos viviendo, cualquier empresa viable podría entrar a estos regímenes para salvarse, para continuar y así proteger los empleos. En última, lo que se quiere es proteger los empleos, proteger una unidad que genera desarrollo para el país. Eso es lo que se quiere. Hemos visto en algunas noticias, algunas opiniones, que se ha propuesto que las empresas que entran en estos trámites dejan de pagar la nómina y así no, eso no es cierto, esa no es la finalidad del trámite. La finalidad del trámite es que la empresa pueda andar un poco más liviana para que precisamente pueda mantener a sus empleados trabajando y pueda seguir desarrollando su actividad. Entonces,
todas las empresas de todos los tamaños podrían acceder a los procesos concursales. Hay unas empresas que están excluidas porque tienen unos regímenes especiales de liquidaciones y tratamientos, pero la inmensa mayoría de sociedades comerciales de todos los tamaños podrían acceder. Basta que revisen cuál es el procedimiento que mejor les viene según la estructura de sus pasivos y la estructura de sus costos y las necesidades que tengan de la protección del proceso concursal. Lo que necesitan las empresas es protegerse para poder seguir funcionando en medio de la crisis. Y estos son los mecanismos precisamente para proteger las empresas. Doctor Bustos, ¿qué pasa durante ese periodo de negociación con los acreedores en el marco de este decreto? ¿Se suspenderían los procesos de cobro, los embargos? Lo importante, lo más valioso de este proceso de proteger a la empresa es que a partir de que la empresa inicia su trámite, de que es admitida al trámite, pues ya no puede ser embargada, demandada, perseguida por estas obligaciones que en últimas terminarían quitándole su capacidad productiva, sus activos productivos, embargando sus cuentas y entonces dificultando la operación. Entonces de lo que se trata es precisamente de proteger a la empresa para que no pueda ser objeto de ejecución de garantías, de procesos ejecutivos, de embargos, etcétera, y pueda trabajar y disponer de sus activos, pueda poner sus activos en funcionamiento para realizar su actividad productiva. Es que si los acreedores llegan en masa a obtener sus pagos, que legítimamente tienen derecho a hacerlo, pero si llegan a hacerlo y la empresa está ilíquida, se van a perder esos activos productivos, se va a perder una empresa, y aquí hay que pensar como país, hay que pensar como sociedad. Sí. Una unidad de explotación económica funcionando, articulada, con trabajadores y produciendo bienes o servicios para la sociedad, tiene un valor importantísimo para el país y genera desarrollo y genera empleo. Pero si la desarticulamos por el afán de atender unas obligaciones en el corto plazo, se van a perder empleos y la unidad productiva. Sí. Eso es lo que quiere proteger el proceso de los trámites de insolvencia, y lo que han querido proteger siempre, solo que ahora están más fáciles, más adecuados. Dentro de estos 3 meses que duran los procedimientos nuevos, lo que se quiere es que el deudor pueda llegar a un acuerdo con sus acreedores que le permita reorganizar sus pasivos para más adelante, luego de recuperarse un poco de la crisis y pasemos esta situación, ahí sí pueda preocuparse por atender esos pasivos. De eso se trata. Y los nuevos mecanismos tienen una duración estimada de 3 meses para que el deudor en ese término realice un acuerdo con sus acreedores y pueda validarlo o ponerlo en marcha para seguir trabajando y no ser objeto precisamente de las demandas, de los embargos y de todos estos procesos ejecutivos. Doctor Bustos, claramente, ¿cuáles son esos alivios financieros que van a tener estas empresas que se acojan a la ley de insolvencia? Pues el decreto prevé unas facilidades y unos incentivos enormes para que la empresa en procesos de reorganización o en trámites de insolvencia o esos acuerdos de emergencia sean objeto de crédito y sean sujetos de financiación. Por ejemplo, se flexibiliza la posibilidad del empresario en reorganización de ofrecer bienes en garantía. Anteriormente, con el régimen normal, las empresas tenían que solicitar autorización del juez del concurso para poder constituir una garantía sobre un activo fijo. Ahora eso se ha relajado y se ha permitido de una manera más expedita que el deudor pueda ofrecer un bien de garantía. Y eso es muy importante porque cuando las empresas están en estos trámites de salvamento, muchas veces alguien dispuesto a financiarla le pide una garantía, pero la empresa no la puede ofrecer o le toma meses ofrecerla por el trámite que tenía que hacer y entonces no sería sujeto de crédito. Hoy en día se puede hacer. Adicionalmente, se prevé que los acreedores que financien a la empresa, es decir, que le proporcionen nuevos recursos o nuevos activos o insumos, puedan ser atendidos estos créditos dentro del acuerdo futuro de reorganización en la primera clase, es decir, con prelación sobre todos los demás créditos. Es decir, la empresa confirma su acuerdo en un término de 3 meses o un término mayor si se va por el procedimiento tradicional largo, pero lo primero que podría atender en ese acuerdo son estos créditos nuevos. Y eso es un incentivo importantísimo para las empresas que necesitan financiación, porque quien les va a financiar sabe que su crédito es el primero que se va a pagar. Entonces, también es una alternativa importantísima. Adicionalmente, se prevén mecanismos como una descarga de pasivos en unos casos especiales. Y una descarga de pasivos, para que quede claro, es poder
eliminar un pasivo. Cuando la empresa no tiene el valor suficiente para pagar toda la masa de pasivos que tiene, en un análisis bastante razonable, podría incluso descargarse de ese pasivo que presumiblemente no va a poder atender, en beneficio de los demás pasivos que sí va a poder atender, pero conservando de esa forma la empresa, el empleo y la unidad de explotación económica. Claro. Una empresa que vale 1.000 millones difícilmente puede atender 20.000 millones, entendámoslo así, pero si todos los acreedores llegan a cobrarle a la empresa sus deudas, pues se va a perder la empresa porque no va a poder pagar esos pasivos a tiempo. Y lo que se quiere es proteger la empresa. Claro. Doctor Bustos, ¿a dónde deben acudir un empresario que nos está viendo en estos momentos para acogerse a esta ley? Bien, la Superintendencia de Sociedades tiene la competencia y la ha tenido siempre para adelantar todos los trámites de las sociedades comerciales. Hoy en día, las cámaras de comercio con el decreto 560 quedaron habilitadas para adelantar un trámite de negociación de emergencia, que es uno de esos trámites nuevos que tiene una duración de 3 meses. En principio, las empresas deberían estudiar muy cuidadosamente cuál es el trámite que más les sirve para sus necesidades, porque son distintos. Actualmente quedamos con 4 posibilidades en este momento: el trámite tradicional de reorganización por la ley 1116 y la validación de un acuerdo extrajudicial, pero el decreto nuevo nos introduce 2 nuevos procedimientos express de 3 meses. Entonces es muy importante, antes de tomar una decisión, estudiar muy bien por parte de la empresa cuál es el mecanismo más adecuado, porque todos ofrecen alternativas distintas. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para entonces sí tomar la decisión? Pero podrían acceder en una cámara de comercio o de su localidad, o podrían ante la Superintendencia de Sociedades. Lo más importante es tener claro cuál es el procedimiento que más les conviene para seguir adelante. Y una cosa que es muy importante, que esto no es un tema de ricos y pobres, eso es un tema de sociedad, es un tema de país. Lo que se trata en todos esos procesos, siempre se habla de proteger la empresa, pero realmente lo que se quiere es proteger el empleo. Una empresa que se pierde, pues son muchas familias que quedan sin sustento. Se calcula que fruto de esta crisis, si no se protegieran las empresas, se podrían perder en Colombia 1,5 millones, 2 millones de empleos. Y eso pues es una crisis social enorme. Claro. Pero hay que proteger la empresa para proteger al trabajador. Eso es lo que en última se quiere. Mucha gente pregunta, pero para el trabajador, ¿qué hay? Claro que sí. Pues muy bien, doctor Bustos, gracias por estar en Red Más Noticias. Muy claro todo lo que usted nos explica sobre esta ley de insolvencia en el decreto 560. Es el doctor Fernando Bustos, especialista en Derecho y Empresa y economista de la Universidad de los Andes. Él dice que ninguna empresa que es viable debería perder por falta de liquidez. Un feliz día.